Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos del racismo en México. ¿Cómo lo manifestamos? ¿A quién perjudica? Bueno, para comenzar contaremos con la presencia de Federico Navarrete, historiador y escritor, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él nos dará un panorama introductorio sobre el tema del día de hoy. Por otro lado, María Regina Martínez Casas, directora académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, nos hará un análisis de la discriminación por el color de piel y su relación con el acceso a la educación superior y oportunidades laborales. Asimismo, Cristina Masferrer, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, nos platicará de las afrodescendencias. Y como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional, en esta ocasión con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. En esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos con gran gusto a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Yasmín, doctor, ¿cómo están? Pues bien, muy contentos y un gran tema el día de hoy, ¿no? Un gran tema el del día de hoy porque después de estas entrevistas esperamos tener las claves para entendernos como sociedad y reflexionar sobre este racismo estructural, ¿no? Y yo creo que muchas veces, ¿cómo podemos ser racistas hasta sin querer? Sin querer serlos por costumbre, por el lenguaje y por tantas cosas que son del uso cotidiano y no nos damos cuenta, ¿no? Se han vuelto tan cotidianas que podemos llegar a hacerlo hasta sin querer serlo. Claro, que tenemos normalizado, ¿no? Este racismo. Yo creo que sí somos un país muy racista, por el color de la piel, por la forma en que viste la gente, porque si trae tatuajes, porque si no las trae, por cómo se peina, por si se baña, por muchas cosas, porque no es disciplinado. Yo creo que por muchas cosas somos un país lamentablemente. Claro, y el efecto en la brecha de desigualdad que esto ha ocasionado con los años, pues es una deuda muy grande, ¿no? Que hay que reconocer y hay que atajar. Pues para iniciar con el tema del día de hoy, veamos el siguiente video que nos dice mucho de lo que abordaremos el tema del día de hoy, y es sobre el Instituto Nelson Mandela. Vamos a verlo. El Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México es el proyecto del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, dedicado a la educación y formación continua en materia de igualdad y no discriminación. Esta iniciativa surge en el año 2015 y cumple con diversos objetivos específicos. Número 1. Sensibilización a las personas servidoras públicas. Este eje busca promover el desarrollo de habilidades individuales y colectivas para que las y los funcionarios de la administración pública local cumplan con sus tareas diarias, siempre con enfoque de igualdad y no discriminación. Número 2. Capacitación al sector privado. Como parte del gran acuerdo por el trato igualitario y también parte fundamental de los procesos de reparación del daño en denuncias por discriminación, es que el sector privado, empresas y negocios acuden al Instituto Nelson Mandela para capacitarse en materia de trato igualitario. Número 3. Educación ciudadana. Implementar procesos de formación que involucren a toda la ciudadanía, incluyendo a la sociedad civil organizada. Es un eje estratégico que busca permear la cultura de la igualdad. Número 4. Espacios de reflexión. Promover la creación de espacios de análisis y reflexión sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Resulta clave para plantear alternativas de combate a la discriminación. Foros, conversatorios, talleres, diplomados, entre otros, son las vías para cumplir este objetivo. Número 5. Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, REDCI. Desde los inicios del COPRED, se planteó la urgente necesidad de contar con una red de promotoras y promotores que apoyaran las labores de difusión del trato igualitario en diversos espacios públicos o sitios de particular incidencia. Es así que 7 años después de su puesta en marcha, hoy la REDCI del COPRED se ha consolidado como una red no solo de promotoría, sino de replicadores y formadores en el derecho al trato igualitario. Número 6. Materiales educativos. Finalmente, este eje busca generar materiales educativos y publicaciones que contribuyan a la promoción de los derechos humanos, el trato igualitario y la no discriminación. Desde sus inicios y hasta el día de hoy, el Instituto Nelson Mandela del COPRED ha capacitado y sensibilizado a un total de 8.949 personas entre sociedad civil,
empresas y personas servidoras públicas. Es así que día a día el Instituto Nelson Mandela del COPRED se fortalece y se institucionaliza como un espacio de sensibilización, educación, capacitación y formación continua en derechos humanos, igualdad y no discriminación del Gobierno de la Ciudad de México, que potencia las posibilidades de eliminar el fenómeno discriminatorio a corto, mediano y largo plazo. COPRED, construyendo una cultura de trato igualitario. Iniciemos nuestras conversaciones sobre el racismo en México con nuestro primer invitado. Él es Federico Navarrete, historiador y escritor, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus libros más recientes se encuentra México racista y Hacia otra historia de América. También es autor del libro Alfabeto del racismo mexicano, basado en el alfabeto mexicano racista. Vamos con él y con Margarita Castilla. Pues Federico, muy bienvenido a este espacio. Nos da muchísimo gusto que puedas estar aquí para hablarnos y darnos las claves para entendernos como sociedad, que nos platiques un poco por qué se le llama que el racismo estructural en México significa, qué significa esto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues gracias por invitarme para hablar de este tema. Bueno, yo creo que podemos decir que en México el racismo tiene carta de naturalización y es parte de nuestra realidad social desde hace 5 siglos. Básicamente, o sea, la fecha de inicio es la imposición del dominio colonial español, la llamada conquista, y a partir de entonces básicamente se empezó a dividir a la población en función de su origen continental, que es una más o menos de lo que son las razas, ¿no? Los indios, que eran los de la tierra, que eran los que trabajaban, que eran los que tenían que pagar tributo, que eran los que tenían que sostener la economía, los negros que fueron traídos como esclavos, las personas de origen africano, que fueron traídas como esclavos y que también se encargaban de trabajar en condiciones peores que las de los indios, y por el otro lado las personas de origen español, los criollos y los españoles, que eran los que ocupaban las posiciones de privilegio en la sociedad. Esa clasificación básica entre blancos, indios y negros, pues sigue siendo hasta la fecha las categorías que utilizamos para categorizar a la población. También del siglo XVI viene la categoría de mestizo, que originalmente eran los hijos de indígenas y españoles, y que posteriormente se han utilizado para clasificar a todos aquellos que no caben de lleno en ninguna de las otras categorías. Es decir, que no son reconocibles como indios o como personas de origen africano y que tampoco se quieren reconocer como blancos. Ahora, la mayoría de la población se considera a sí misma mestiza sin que eso sea necesariamente real en términos raciales, es decir, sin que necesariamente todos seamos descendientes de españoles y de indígenas. De hecho, hay mucho más descendientes de africanos de lo que se reconoce. Y por otro lado, el hecho mismo de que en México nos definamos a nosotros mismos, la mayoría de la población mexicana se defina como mestiza, ya implica racismo, porque es una definición racial. Finalmente, ser mestizo es una condición racial, ser mezcla de dos razas. Y entonces, pues, en nuestra identidad nacional ya traemos el racismo incluido, ¿no? Desde estos antecedentes históricos, también digamos que el racismo en México es a la vez muy viejo y a la vez es muy nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que uno de los fenómenos donde el racismo es más visible, inclusive yo diría más descarado, en el México contemporáneo es en los ámbitos de los medios de comunicación, en la televisión, en la publicidad, en las secciones de sociales de los periódicos. Claramente se excluye de manera sistemática a las personas con piel más morena o con rasgos físicos más indígenas, y se ha hecho una asociación muy perversa entre ser bonito, ser aspiracional, ser rico, ser exitoso con ser blanco. Y lo contrario es ser moreno, ¿no? Entonces, ese racismo no es un racismo del siglo XVI, es un racismo contemporáneo que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con la cultura de consumo y que es absolutamente descarado y que se practica peor casi que en la Sudáfrica del apartheid, ¿no? O sea, podríamos decir que en nuestra televisión hay un régimen de apartheid más exitoso que el de Sudáfrica porque nadie ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay en México y hace que el racismo sea tan prevalente, es la combinación de estos elementos muy viejos y también de estos elementos muy nuevos vinculados con la economía capitalista, con el neoliberalismo, con el consumo. Y esta cuestión estructural, es decir, ¿qué persiste? Nos has contado qué es lo que venimos arrastrando, cómo se conformó, ¿no?, la sociedad mexicana, cuál es el resultado ahora, y cuál dirías tú que es cuáles son los alcances en nuestra sociedad de esta conformación, ¿no? Y también cómo salimos un poco de esto, cuáles son los grandes mitos al respecto del racismo en nuestra sociedad. Yo creo que lo que persiste, y creo que la clave del racismo mexicano es el privilegio que se le otorga al blanco
a la persona de origen europeo, a la persona que tiene cultura occidental. Y blanco aquí se refiere muchas veces al color de la piel, pero se refiere también a una condición social. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el término güero no necesariamente se dirige a una persona que sea rubia, pero se dirige a una persona que tiene un estatus socioeconómico más alto que la persona que está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va al mercado, el güero, el marchante te dice güero porque eres el cliente y porque vas a dar dinero, ¿no? En otras condiciones sociales, güero establece una jerarquía social, pero claramente la racializa, es decir, identifica el privilegio social con el color de piel. Entonces, esta asociación entre privilegio, entre cultura con C mayúscula, entre civilización y la blanquitud y la cultura occidental, hablar español correctamente. Inclusive es impresionante cómo se han repetido una cantidad de críticas al candidato ganador de la elección porque supuestamente no habla bien español, porque habla un español que no es el de los blancos de la Ciudad de México, sino es un español de una región del país. Ese privilegio cultural, social, económico y político es la base del sistema racista mexicano y es el que mantiene a esta élite que se define a sí misma como blanca en el poder, tanto en los medios de comunicación, donde ejerce el racismo sin cortapisas, como en los medios de la iniciativa privada y del gobierno en buena medida. Desde luego, no todos los que están hasta arriba son blancos, literalmente, pero son gente que ha asumido los valores de la blanquitud como los valores de su privilegio, ¿no? Y por otro lado, el otro polo está la invisibilización de los africanos, la negativa de que en México haya personas de origen africano, cuando en realidad a México llegaron durante el periodo colonial más personas de África que personas de Europa, y de hecho si hubo mestizaje en México fue más entre indios y africanos que entre indios y españoles. Y por otro lado, el colocar a los indios como en un espacio aparte del resto de la nación. A los pueblos indígenas se les considera como radicalmente diferentes del resto de los mexicanos, cosa que no son, porque en realidad la diferencia entre los indígenas y los no indígenas en México es muy tenue. Y por otro lado, se les considera como aparte, se les considera como inferiores, pero al mismo tiempo a veces se les idealiza, que es otra forma también, que puede ser otra forma de discriminación, el idealizarlos y el decir que deben conservar sus tradiciones, el decir que deben mantenerse aparte del resto de la sociedad, también puede ser discriminatorio. O en términos de folclorización, digamos. Folclorizando sus costumbres, obligándolos a ser tradicionalistas y negándoles su derecho al acceso a la modernidad y a los beneficios de la modernidad en los términos que ellos decidan. Todo eso es parte de esta polarización que se hace entre lo blanco y lo indio, y el mestizo de alguna manera en medio, y también entre los mestizos hay un brutal racismo, porque entre los mestizos lo que hay es un racismo muy centrado en el color de piel, ¿no? El mestizo más blanco se siente mejor que el mestizo, se siente superior al mestizo más moreno, y eso es algo que vemos en los antros, que vemos en los espacios comerciales, los centros comerciales, la manera en que se discrimina a los clientes por su color de piel, se le impide el acceso a unos, se les permite el acceso a otros, es una muestra de ese racismo que también permea a la mayoría, entre comillas, mestiza. Oye, y finalmente, México. para aprovechar este último momentito de espacio, ¿qué ha pasado con la población afromexicana, afrodescendiente? Es decir, sabemos que en algún momento, ¿por qué se dejó de contabilizar incluso en censos, en estadísticas y tal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, con los afromexicanos lo que sucedió es que en 1824 en México se abolieron las distinciones de casta y entonces dejó de considerarse legalmente la existencia de los afromexicanos. Y los afromexicanos que habían tenido una posición de desventaja social por su clasificación como negros, pues decidieron más bien incorporarse a la mayoría de la mestiza del país, de alguna manera. Y entonces fueron hechos invisibles por la ley y ellos mismos optaron por una integración ambigua en muchos casos o en algunos casos más bien siguieron viviendo en sus comunidades pero sin definirse ya como negros, definiéndose como ciudadanos, definiéndose como participantes del México independiente, ¿no? Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad les invitamos a consultar todo el material que ha generado aquí nuestro invitado y pues vamos a ir a un bloque, vamos a pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada.